Buenas tardes a toda la gente bonita que vaya a ver este video, tarde, noche, día, a la hora que vayan el video, pues de antemano muchas gracias por ver el video. El día de hoy andamos en una labor social, no es fiesta, no es baile, como están acostumbrados a ver mi perfil, de que andamos promocionando bailes, fiestas, quinceañeras. El día de hoy andamos haciendo una labor altruista muy grande. Nos encontramos con mi vecino, mi amigo de niño, vecino. Crecimos juntos aquí jugando y pues el día de hoy él se encuentra muy malito. Él es nuestro amigo Tranquilino Bautista. En el pueblo de Axla pues muchos lo conocen, quizás algunos sí lo van a reconocer ahorita que lo están viendo, porque realmente la enfermedad con la que él cuenta, con la que está luchando, pues se lo está acabando, le está ganando. Entonces, pero necesitamos de su apoyo, ahora sí que de su buena voluntad para seguir luchando contra esta enfermedad, pues muy maligna, digamos, porque agresiva, porque aparentemente nuestro amigo ya se había recuperado y mire, otra vez volvió a decaer. Entonces estamos solicitando de su apoyo, lo que sea su voluntad, lo que dicte su corazón. Tran. Mi nombre es Tranquilino Bautista Solís. Soy de Cuello Buenavista, Axla. Estoy pidiendo de su ayuda, lo que sea su voluntad, desde un peso hasta lo que diga su corazón. El apoyo no lo ocupo para una fiesta, es para seguir luchando contra el cáncer. Dios los bendiga. Pues ahí está la pequeña petición por ahí, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro compañero, vecino, pues de repente ya se le olvidan las cosas. Entonces dijo, hazme un resumen pequeño para yo decir pues lo que estoy pidiendo, ¿no? Igual está aquí con nosotros pues su familia, su hermano, que es el que anda luchando, gestionando pues para seguir así que echándole ganas, y que nuestro amigo Tranquilino pues puede salir de esta guerra. Por ahí está. En estos momentos pues está solicitando, está dando, buscando para dinero, recursos para conseguir un aparato que él ocupa. Miren, nuestro amigo Tran está con oxígeno, y aquí nuestro amigo vecino paisano Checo nos va a explicar. Él es hermano de Tran. Checo, ¿qué es lo que realmente están ocupando urgentemente en estos a la de ya? Bueno, sí, más que nada, muy buenas tardes. Yo soy hermano de Tranquilino. Mucha gente lo ha de haber conocido como Como el taxista. Actualmente, pues, créanme que